Bueno, hermosa noche para todos, feliz de estar acá compartiendo una vez más. ¿Sí? Vamos a ver como temas importantes la gestión emocional, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística, el diálogo interno, el cerebro y la mente, tácticas y estrategias, plan de acción, que muchos de los que están aquí ya estarán acostumbrados a escuchar estas palabras. Y vamos a indagar sobre estas cuestiones, haciendo lo más ameno y rápido posible el asunto para poder interactuar y que ustedes pregunten y poder responder. Acá hay una frase que dice que no existen emociones positivas o negativas, solo es la polaridad que le damos al gestionarla. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento es eléctrico y somos seres electromagnéticos, ¿sí? Como decía Epicteto, una filosofía estoica a la cual yo abogo, no es tan importante lo que sucede como lo que nosotros miramos o la visión que le damos a eso que sucede. ¿Sí? Entonces, como el pensamiento es eléctrico, le da la polaridad, ¿sí? Negativo o positivo, a una realidad que, como dice bien la septología, es neutra. La realidad es lo que es y yo, mi verdad, es la visión que yo tengo de esa realidad. Ayer en el programa de radio hubo varias dudas que también, si está Anto por ahí, voy a dejar un momento para poder explicar a ver si no se entendió algo. Entonces, la realidad es neutra y yo le agrego esa polaridad negativa o positiva desde el pensamiento. ¿Sí? Lo que sucede viene por debajo y es magnético, viene de la Tierra o del macrocosmos, del entorno, y mi visión y mi polaridad, mi impronta, según como yo mire esa cuestión y con qué anteojos las esté mirando, hace que sea positiva o negativa. Existen, sí, las emociones gestionadas o no gestionadas. ¿Sí? Todo lo que es bueno yo puedo hacer malo y todo lo que es malo yo lo puedo hacer bueno. ¿Cómo? Según yo lo vea y yo lo perciba así. ¿Sí? Vamos a hablar de etimología. Al ser coach de programación neurolingüística, las palabras es algo que me motiva muchísimo. ¿Qué estamos diciendo cuando estamos diciendo? ¿Qué queremos decir cuando estamos diciendo? ¿Qué impronta hay atrás de eso que estamos intentando decir? Bueno, inteligencia, bueno, hablemos de gestión, ¿no? Del latín gestionis, con raíz en el verbo gerere, sobre la idea de hacer o llevar a cabo, o emprender algo. Entonces, gestar también quiere decir llevar a cargo o llevar algo adelante, ¿no? Entonces, también tiene como sufijo, como terminología común a palabras como ingestión, que quiere decir meter adentro, sugestión, ¿sí? Que quiere decir cómo yo me sugestiono acá arriba, acá lo que pasa en la mente. Digestión es separar y gestionar, ¿sí? Cuando hablamos de la digestión, es cómo yo digiero lo que sucede, que está pasando. Cómo yo digiero esto que sucede va a tener que ver cómo yo lo percibo y con lo que yo veo de esto. Y con gestión, el sufijo con es simultaneidad, es trabar o no gestionar con algunos, ¿sí? Con algunos otros. La palabra inteligencia viene del latín, deriva de intelligere y compuesta por dos términos, intus, entre, y legere, escoger. Entonces, inteligencia es saber elegir entre opciones. ¿Sí? No tiene que ver con lo que yo estudié, ni mi capacidad de memorizar textos ni libros, sino en la práctica, qué estoy eligiendo y qué no estoy eligiendo. Entonces, acuérdense que la emoción es un impulso, que de acá también viene la palabra eléctrica, que es un impulso eléctrico que me induce a una acción, sea esta externa o interna. ¿Está bien hasta acá? Pablito, ¿se recibe bien? ¿Se entiende bien? ¿Sigo? Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, acá vemos que la letra E, dentro de la palabra emoción o emotion, en inglés se ve mucho más fácil esto. Bueno, acá tengo la fórmula E, ¿sí? Masa por aceleración, ¿sí? Entonces, emotion, energía más movimiento. Impulso eléctrico al sistema nervioso, o sea, desde el cerebro dispara un impulso eléctrico
nervioso simpático para crear, o sea, el simpático y el parasimpático, para crear una respuesta rápida en el cuerpo. Impulso al sistema nervioso simpático para crear una respuesta rápida en el cuerpo. Entonces, la emoción no es más que esa energía mental plasmada en el físico, ¿sí? Es el aspecto mental hecho carne. Entonces, como decía, y acá parafraseo a Tesla, si quieres descubrir los secretos del universo, tenés que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Ya hablamos de la energía, la emoción tiene una energía, según la polaridad que le dé mi pensamiento, puede ser una energía positiva, puede ser una energía negativa, según cómo yo lo digiera o lo vea, eso va a afectar. Obviamente cada órgano tiene su emoción, desde la medicina china, soy médico naturópata, desde la medicina china también asociamos la emoción, según qué órgano, de la germánica, también habla mucho de eso, los que están interesados pueden buscar de eso. Pero cuando hablamos de frecuencia hablamos de megahertz, ¿sí? Y también hablamos de qué radio estoy escuchando, en qué frecuencia me estoy alimentando, y en esa frecuencia es que voy a vibrar. Acá hay un mapa, ¿sí? Por un estudio hecho, donde le pone a cada emoción su frecuencia, ¿sí? Y con esto, siempre cuando hablamos de esto de Pablito, bueno, la iluminación está como mucho más arriba, la paz, la alegría, el amor, el raciocinio, la aceptación, la voluntad, la neutralidad, el coraje, y el orgullo ya empieza esa línea fina que hay entre el orgullo, que es una palabrita que siempre hay debate, ¿sí? Y después ya vienen emociones de vibración baja, que es el enojo, el deseo, el miedo, la ficción, la apatía, la culpabilidad, y la más baja de todas, que esto a veces sorprende, es la vergüenza, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica mi ego pensando qué piensa el ego del otro. O sea, la vergüenza es la emoción que menos me deja ser. O sea, y como trastocaron todo el lenguaje para adoctrinarnos, la palabra sinvergüenza está mal vista. El que no tiene vergüenza, imagínense en un niño, ¿sí? Que simplemente es, que no tiene vergüenza, simplemente es. Cuando empezamos a poner la vergüenza en nuestras vidas, empezamos a vivir una vida que tiene la expectativa ajena como prioridad. Y no estamos viviendo nuestra vida, sino la que los demás quieren que vivas, ¿sí? Entonces, donde piensen en la vergüenza como algo bueno, esto capaz les sirve y es la primera cosa que se llevan. La vergüenza es la peor vibración emocional que podemos llegar a sentir a nivel frecuencia, y cuando estamos vibrando bajo decimos que el sistema inmune o el Wei Qi en medicina china está asequible de que un germen que vibre en otra frecuencia pueda llegar a entrar. Son inmunodepresoras, ¿sí? Las frecuencias abajo de 175, estamos vibrando bajo y estamos predispuestos a cualquier enfermedad o, si bien tenemos alguna patología, a seguir alimentándola y hacer que ésta crezca. Energética emocional, circuitos y repercusiones fisiológicas, ¿sí? Los cambios cerebrales, eso explicar un poquito más del lado científico, habla que los neuropéptidos son mensajeros efectores de la inteligencia adaptativa que denominamos red, mente y cuerpo, ¿sí? Esto es a nivel ciencia. A nivel brahmanismo tenemos los nadis, a nivel medicina china tenemos los meridianos, pero sabemos que hay un cerebro que ramifica e irradia por todo el sistema nervioso una electricidad que se genera del pensamiento. Esa energía puede ser positiva o puede ser negativa según la polaridad que yo le ponga a la realidad, que ya sabemos que la realidad es neutra. Despliegue fisiológico a través de expresión magnética, polar y actividad neurovegetativa. Bueno, acá lo explica científicamente lo mismo que estaba explicando, que vengo explicando yo. Es como un resumen a decir, bueno, la polaridad en el magnetismo, ¿quién la pone? La pongo yo. ¿Y a dónde se junta todo? Acá, en el plexo. Lo que pienso y lo que magnetizo genera lo que emano, ¿sí? Lo que irradio. El campo toroidal, que ya sabemos que viene del corazón, y con el pulso llega hasta 2 metros de distancia afuera nuestro, está irradiado y emanado por estas dos cuestiones, por el promedio de lo que pienso, ¿sí? Lo que siento y lo que hago.
con eso que siento. Los cambios estructurales en el cerebro frente a la emoción suceden generalmente, mayormente, en el córtex prefrontal, que esta región es clave para el control de la conducta, la personalidad, la memoria del trabajo, las funciones cognitivas y superiores, ¿sí? Ahí se abrió un micrófono, Poli. En el córtex prefrontal se llama la personalidad, el consciente, ¿sí? Lo que se alza una vez que nosotros nos despertamos, el que nos ayuda a conducirnos en una sociedad con sus valores y sus limitaciones, ¿no? La ínsula es el procesamiento sensorial, la representación de emociones y sentimientos, el control autónomo y motor, la predicción de riesgos, la toma de decisiones, la conciencia corporal de uno mismo, así como las funciones sociales complejas como la empatía, ¿sí? También interviene la ínsula en las partes estructurales del cerebro. Y tenemos al sistema límbico, que no es una parte sino un sistema, que es la motivación por la preservación, que también tiene que ver con la parte reptiliana del cerebro, del organismo y la especie. La integración de la información genética y ambiental a través del aprendizaje y la tarea de integrar nuestro medio interno en lo externo antes de realizar una conducta. Entonces, en este sistema límbico, que es lo que quiero aplicar, hay varios sistemas, ¿no? Está el reptiliano, el neocórtex y el límbico. El límbico actúa por repetición. Si llamamos las emociones como algo de la programación y algún programa, esto es un auto ejecutable, o sea, entra un dato y sale una reacción, no sabemos muy bien por qué, reaccionamos, somos seres emocionales, ¿sí? Y reaccionamos a través de la emocionalidad. El cerebro y la mente. Ahí se abrió también el micrófono, Paulina, ¿eh? El cerebro y la mente. No, hoy no pude, Dani, la tengo en el auto. Ahí silencio a todos. Ahí va. Ahí va. Bárbaro. Bueno, el cerebro y la mente, ¿sí? El cerebro y la mente están estrechamente relacionados, desempeñan funciones diferentes. El cerebro es un órgano que se puede examinar, en cambio, la mente no se puede ver ni tocar, ¿sí? Decimos que la mente es un sustantivo abstracto o también es la actividad de un órgano que es el cerebro, ¿sí? Entonces, como hacemos en las asesorías, seguimos una sigla que es PEA. Un pensamiento lleva a una emoción lleva a una acción, como dijimos, interna o externa, y esta acción de forma repetida genera hábitos, ¿sí? Entonces, acordémonos, pensamiento, emoción, acción repetida, hábito. Y el hábito, como dice el Dalai Lama, genera nuestro destino. Inteligencia emocional, ¿sí? Acuérdense, la palabra inteligencia es saber elegir entre opciones. ¿Entre qué opciones? Entre emociones potenciadoras y emociones limitantes, ¿sí? Una emoción o me acerca a donde quiero llegar o me aleja de donde quiero llegar. Sin olvidarse de que la emoción es lo que sigue a un pensamiento. Entonces, donde hay una emoción y yo te pregunto por qué estás triste, por ejemplo, y vos me podés contar por qué, donde hay una emoción hay una razón. Donde hay una razón hay un pensamiento. Entonces, si hay un pensamiento, lo puedo cortocircuitar, lo puedo desandar, lo puedo mínimamente debatir. Y ahí está la gestión, ¿sí? Ahí está la emoción gestionada. Las peores emociones, bien gestionadas, pueden ser potenciadoras. La rabia, el enojo, la tristeza, el miedo, yo la puedo gestionar y la puedo alquimizar en algo potenciador. Entonces, por eso hablamos de la gestión y la transmutación de la emoción. Eso se llama inteligencia, saber elegir entre opciones. Las emociones son programas, acuérdense de esto, programa viene de pro es ante, grama es gramática, antes escritos, cosas que ya están escritas desde antes, ¿sí? Estos programas de acción razonablemente complejos, detonados por un objeto identificable o un evento, un estímulo emocionalmente competente. Entonces, hay algo externo o alguien o algo que me dispara algo interno, ¿sí? Tengo una razón, porque es una emoción, tengo un pensamiento, y esa emoción se dispara desde el cerebro hacia todo el cuerpo, los órganos y todo el cuerpo mediante el sistema nervioso.
Entonces, antes del PEA, antes del pensamiento, y las que están haciendo la asesoría ya sabrán lo que insisto tanto con esto, está la palabra, el poder de la palabra. Hay un libro astrofilosófico muy importante, que es la Biblia, en el occidente, que dice que primero fue la palabra, primero fue el verbo, ¿sí? Hasta que el verbo se hizo carne, el verbo se manifestó, el verbo se hizo físico. Acuérdense que la terminología palabra comparte también con abracadabra, que es una palabra en arameo muy interesante, que dice que construyo la realidad según lo que digo. También comparte terminología con vibra, la palabra vibra, ¿sí? Entonces, desde ahí decimos que existe como lenguaje de la programación neurolingüística la palabra, ¿sí? Entonces, en pasos sería una idea, que es el campo caótico de la idea, genera una imagen, y una imagen a ser conceptualizada, en este caso por nuestro idioma español, estamos poniendo palabra. Y esa palabra dicha crea manifestación. El mismo libro, que es la Biblia, dice que Dios para crear dijo, ¿sí? Y estaba supuestamente solo en todo el universo, y él dijo para manifestar. Entonces, tampoco, y ahí la magia, ¿no? La magia ordena, no pregunta, no duda. El mago ordena y le da un orden ¿a qué? Al caos, al campo de la idea, a todo eso que sentimos que es caótico, lo tenemos que ordenar desde la palabra. Puedo ordenar mis pensamientos simplemente haciendo el ejercicio del espejo, diciéndome en el espejo qué pensamientos quiero obtener y viendo qué pasa acá adentro cuando lo digo. Entonces dice que unas cuantas palabras bien escogidas y dichas en el momento oportuno pueden transformar la vida de una persona. Acuérdense que la palabra se la lleva el viento, simplemente es para términos legales, ¿sí? La palabra genera vibración, la palabra hiere, la palabra sana, la palabra tiene su propio peso específico, y la palabra dicha, por eso la etimología de la palabra viene de parábola, es una flecha que lanzo al éter, que no sabe bien qué va a hacer, dónde va a terminar. Entonces, elegir la palabra interna de cómo me hablo, del diálogo interno, de cómo cortocircuitar. La pregunta es si me hablo como alguien que se respeta, si me hablo como alguien que ama, si me hablo como alguien que se quiere, ¿sí? El ejemplo siempre lo damos, que si nos estamos hablando como le hablamos a nuestros hijos o a algunos seres queridos, o somos lapidarios con nosotros mismos y somos crueles al utilizar la palabra internamente, porque la palabra, acuérdense que es el código de la programación, ¿sí? Sigo silenciando, acuérdense de mutearse, por favor. Entonces, elegir las palabras va a hacer que podamos elegir los pensamientos. Pensamiento viene luego de la palabra, ¿sí? Entonces, antes de la palabra existe el pensamiento. Y antes del pensamiento, ya lo vamos a ver al final, si quieren, existe la respiración. Pero eso es un tema para otra charla cuando hablemos de respiración consciente. Pensamiento. El pensamiento es el fruto de la creencia, ¿sí? Uno piensa, Krishnamurti, que es un filósofo de esta era, decía que no existe el pensamiento nuevo, que solamente es el pasado reformado, ¿sí? Entonces, el pensamiento, el 90%, ya está, hay un estudio de los pensamientos que tengo hoy, se generan por repetición. Acuérdense el límbico, ¿sí? Genero la creencia y pienso siempre lo mismo. O sea que solamente tengo el 10% diario para tener pensamientos nuevos. Es el 10% de posibilidades en inducir, ingestar, ¿sí? Y sugestionarme para tener pensamientos más positivos que generen creencias a futuro. Pero el fruto de la creencia es el pensamiento. Cuando uno habla desde lo que cree, habla desde su paradigma, ¿sí? Acuérdense, la palabra paradigma comparte el paralelo y el digma comparte con el dogma. Lo que me vienen diciendo desde que nací, lo que me dijeron mis padres, mi clan, mi familia, mi cultura. Hay 4 paradigmas que son imperantes, que es la religión,
la política, la economía y la cultura, ¿sí? Son cuestiones que nos dominan, desde chiquitos nos dicen cómo tenemos que ser y hacer las cuestiones. Esos paradigmas generan creencias y las creencias generan pensamientos. ¿Cómo se genera una creencia? Por dos cuestiones. Una se puede gestionar por un impacto muy duro. Me chocaron un auto, me llevó un auto y le tengo miedo al tránsito. No sé, me mordió un perro, le tengo miedo a los perros. O repetición, ¿sí? Las creencias arman religiones, las religiones son variadas y cada una cree según le hicieron culturalmente repetir de chiquitos. El Islam, la judeo-cristiana, el evangelio, creen en diferentes cuestiones según lo que le fueron repitiendo. Entonces, el diálogo interno para conmigo mismo genera creencia. ¿Por qué? Porque lo que me termino repitiendo, me lo termino creyendo y lo termino creando. ¿Sí? Entonces, todo el diálogo que tenga conmigo de forma recursiva y repetitiva tiende a generar una creencia en mí. Ojo lo que se hablan, ojo lo que se repiten, porque generarán creencias en ustedes. La emoción, como dijimos, es la energía en movimiento, ¿sí? Esta energía que se mueve adentro nuestro, que va y viene, genera esto de la emoción, al cual un psicólogo en 1980 que creó una rueda de emociones, ¿sí? El que quiere me pide más información, no tengo problema, le paso todo el libro. Este señor dice que según yo me suba a este pétalo de emociones, por ejemplo, me puedo subir a la serenidad, que genera alegría, que genera éxtasis, no sé si está viendo bien del otro lado, este gráfico. Yo lo agrandé a los costados para que se vea mejor. También me puedo subir a la furia, que genera ira, que genera enfado, ¿sí? O al revés, empezar enfadado, ir a la ira y terminar a la furia, de afuera para adentro se empiezan a intensificar. Y luego se generan lo que son las intersecciones. El interés y el enfado generan agresividad, pero el interés con serenidad genera optimismo. La serenidad con aceptación genera amor, ¿sí? Entonces, esta pétalo de emociones, imagínate que las emociones son como trenes, ¿sí? Yo me subo a esa emoción y me va llevando por el enfado, luego si me sigo manteniendo esa emoción, voy a pasar por la ira, si sigo manteniendo esa emoción, voy a terminar en la furia. Acuérdense, pensamiento, emoción y acción. Luego generar el hábito. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se escucha? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Es mucho? ¿Está bien? Seguimos. A ver, alguien levanta la mano. Me interesa recibir más información. Obviamente, Luciana, por WhatsApp, seguro. No puedo escuchar, dice Valeria. Espero que ahora haya arreglado. Bueno, Rojo levantó la mano de nuevo. Si quiere hablar, está invitado a hablar. Sí, ahí Leo también, fíjate si podés, a mí no me está llegando a aceptar solicitudes, pero no sé si hay... No, Ah, no, no hay más. No hay perfecto. más. Bueno, María Rojo levantó la mano, pero no está hablando. Estela. Estela. Una duda, ¿las creencias Sí, las puedo modificar conscientemente? Es decir, a propósito, cambiar creencias, o, exactamente. o ya estoy configurada así y voy al No, muere. no, no. No, no, exactamente. Por repetición podemos desandar, ¿sí? Acá estoy, dice María. Bueno, si querés hablar, María. Estela, por repetición podemos generar el camino inverso, ¿sí? Acordate vamos a seguir con esto, de la creencia y cómo desandar una creencia. Bueno, mucha info, me dice María. Bueno, te agradezco, todo es interesante lo que estás hablando. Bueno, en los encuentros que tenemos, si hay alguien acá que haya encontrado conmigo, intentamos debatir y desandar el diálogo interno. ¿Cómo poder desandar una creencia? Desde la repetición, desde lo que me estoy repitiendo, empezar a indagar si es tan así como yo lo creo, o es algo que me estoy repitiendo. Inclusive las creencias se inducen desde los paradigmas y esto se arma de los 4 meses de embarazo a los 7 años, más o menos se arma la personalidad, ¿sí? Que acuérdense de la personalidad, que es personare, de cómo sueno, del personaje, de las caretas, de qué rol estoy
llevando a cabo en este estar siendo, ¿no? En esta vida. Entonces, ¿cómo desandar una creencia? Primero, cortocircuitando el diálogo interno, poniendo en jaque mis propios pensamientos, ¿sí? Uno evoluciona cuando pone en jaque sus creencias, no la del vecino. Uno, cuando dice, che, está tan bueno, cuando hablamos del por qué y el para qué, en programación neurolingüística, no sé, si vos me decís estoy triste y me preguntás por qué estoy triste, yo me justifico y puedo escribir un libro y ahí saco el bandoneón y toco un tango. Ahora, si me preguntás para qué, y ahí me interpelo. ¿Para qué estoy triste hace un año? ¿Qué gano con esto? ¿Qué construyo adentro mío? ¿Sí? El por qué me justifica y el para qué me interpela. Esas son dos preguntas poderosas que se pueden hacer cuando algo no está sucediendo de manera que le gustan, ¿no? Porque por los frutos los conoceréis, decía el mago Jesús. Esto de la palabra y la palabra de Dios y el logos, para mí lo más poderoso que vino a manifestar Jesús fue esto, el poder de la palabra, el poder sanador, porque la palabra es vibración, porque la palabra es sonido, porque la palabra mueve, ¿sí? Genera emociones, ya vimos, la palabra genera pensamiento, el pensamiento genera una emoción. Seguimos. Creencias y paradigmas, bueno, el cuerpo no sabe la diferencia entre un pensamiento y una experiencia. Esto es importantísimo. Puedes literalmente cambiar tu biología, circuitos neurológicos, químicas, hormonas y genes. Joe Dispenza es alguien que vamos a hablar mucho en este congreso, ¿sí? Es un quiropráctico que logró sanar desde el pensamiento. Entonces, la creencia genera e irradia pensamientos en todo mi sistema inmunológico, neurobiológico, químico, hormonal y genes. También ya está probado que hay un gen que me conecta con lo que llamamos la supraconciencia, que se llama el gen de Dios. Ya estuvimos pasando alguna info de eso. Euge, si estás por acá, pudo regalarnos el libro en PDF, así que lo tenemos. Bueno, gracias Euge, genia nuevamente. Bueno, hubo un genetista que descubrió esto, obviamente súper perseguido hoy por la medicina convencional, pero él manifiesta que ya hay un gen al cual le podemos rezar, que es un gen que nos conecta con el egregor, con lo que hacen las cadenas de oración, si alguna vez estuvieron en una de ellas, el reiki a distancia. Todo esto genera una conciencia colectiva que se mueve y se conecta con lo que acá en Occidente le decimos éter, en algunos otros lados le dicen akasha, registros akáshicos, que hay una conciencia que nos conecta a todos, ¿no? El micelio de la vida. La ilusión del ego es pensar que estamos separados del otro, ¿no? Porque lo que te hago, me hago, porque somos uno, dice Likelech. Entonces, desde ahí, empezar a usar estas creencias y estos paradigmas para generar nuevos mundos y nuevas realidades adentro nuestro, ¿no? Joe Dispenza, les invito, con Pablito siempre recomendamos Deja de ser tú, ¿sí? Que es una meditación de Joe Dispenza, si la buscan, está en YouTube, gratuito, y hay muchas charlas de este señor que nos enseña un montón sobre neurociencia, ¿sí? Que ya está en bogas de todo, hoy es algo así como la moda, la neurociencia. El resumen hasta acá, hasta ahora, estamos hablando de PEA, pensamiento, emoción y acción. Un pensamiento genera una emoción genera una acción, sea interna o externa. ¿Qué podemos hacer para practicar el ejercicio este abierto que tenemos para todos? También lo que quieran contestar, le acercamos el formulario. Experimentarlo, ¿sí? La experiencia, experienciar es una palabra que quiere decir experimentar de forma externa. ¿Cómo hago para experimentar? Elijo un pensamiento. Imagino el pensamiento. Ese pensamiento puede ser potenciador o limitante, puede ser negativo o positivo. ¿Pero qué hago? Lo hago pasar una y otra vez por mi mente. Lo que muchos de los pibes ahora hablan, me enrosco. Me enrosco con eso y no dejo de pensar. Y observo físicamente la sensación que eso me genera. Entonces, ese pensamiento en el físico, hablamos de emoción. Ya pasé de pensamiento a emoción y observo lo que me genera, ¿sí? Luego lo analizo. Defino la emoción que me genera y también defino a qué acciones me predispone esta emoción. Imagínense en que pienso algo malo, me genera tristeza, a qué acciones me predispone la tristeza, ¿sí? Y las enumero. Todo esto se hace
En programación neurolingüística laburamos con el manuscrito. Si puede ser en minúscula y en cursiva, mejor. Escriban en papel, vuelvan a exorcizar la emoción en un papel, porque hay meridianos de la medicina china, y por algo existen los peritos calígrafos, ¿no? Que nos descubren la personalidad según escribimos. Entonces, todos los ejercicios que hagamos, todo lo que pongamos en un papel de este ejercicio llamado PEA, primero lo exorcizamos en un papel para empezar a analizar y empezar a debatirnos con nosotros mismos, que somos nuestro propio gurú. Entonces, ¿cómo y desde dónde? Desde la empatía. La empatía es la comprensión mínima que estamos aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos. No nos enseñaron, nunca te enseñan a relacionarte ni con vos ni con el prójimo. No te hablan de amor propio, no te hablan de autorrespeto, no te hablan de autoimagen, ni tampoco de autoestima, que son cuestiones que elaboramos mucho en las sesiones, ¿sí? Con empatía, creo esta relación para conmigo mismo de amor propio, de decir, bueno, me estoy hablando con respeto, estoy hablándome como si me quisiera, ¿sí? Luego propongo, ¿qué propongo? Acciones contrarias a la que me predispone esta emoción para salir de acá. O sea, le propongo a alguien, que soy yo mismo, como si fuera mi mejor amigo. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le dirías a tu mejor amigo si te dice esto que vos me estás diciendo a mí? ¿Sí? Es el mejor consejo que podemos. ¿Qué le podría decir a un ser amado que haga para salir del estado emocional que tiene? Es el mejor consejo que nos podamos dar. Luego, ¿cómo llevarlo a cabo? Ahí vemos el acompañamiento. Pero, ¿qué le recomendarías a alguien que amás? Es lo que tenés que hacer. Si seguís esos consejos, hoy, mañana o pasado, te lo vas a agradecer seguramente. Y ahora viene esto, ¿no? El 10 pensamiento, la minutos, emoción, Leito, te aviso. acción y hábitos. Sí, bueno, el hábito es la acción y lo integro en lo cotidiano. ¿Cuánto tardo el hábito? Porque todo el mundo me dice, Leo, pará, ¿cuánto voy a tardar en hacer esto? 3 meses, Ceres. Acá dice 66 días, esto es un libro de las 5 de la mañana, que le digo que lo lean porque habla mucho del hábito. Protocolo de implementación de un hábito, bueno, la primera fase es la fase de destrucción del hábito anterior, ¿sí? Dura un mes, más o menos, donde no veo resultados, donde le meto mucho esfuerzo y no veo resultados. Luego de eso, en el segundo mes, ya los resultados están, le sigo metiendo un poco de esfuerzo, pero por lo menos estoy viendo algo bueno, ¿sí? Imagínense en el gimnasio, ¿no? Y la tercera parte es cuando el hábito ya está integrado y ya necesito hacerlo como para volver a sentirme bien. Quisiera terminar esta charla con esto, ¿no? Esta frase me encanta, siempre la digo, aunque nada cambie, si yo cambio, cambia todo, ya que la vida no te da oportunidades. La vida es la oportunidad. Y terminamos con esto, con que todo lo que sucede es lo que necesitas para aprender a ser feliz. Esto lo dice Gerardo Chemlin, que crea el libro Aceptología, que también los invito a pasar por ahí. Es la ciencia de la aceptación, de cómo transmutar y cómo ser feliz con lo que es. También pensamiento, emoción, acción y hábito funciona al revés. Si yo creo un hábito, si empiezo del hábito, genero una acción, porque el hábito me obliga a hacer algo. Esa acción repetida me va a generar una emoción y esa emoción me va a generar nuevos pensamientos, nuevos caminos, nuevas sinapsis para empezar a pensar distinto, empezar a tener otra visión de la realidad, empezar a tener otras verdades, otros mundos internos. Agradezco siempre haber participado en estos regalos que nos da la vida de compartirnos, ¿no? Así que ahora vienen las preguntas, las respuestas, algo que quieran consultar, decir, preguntar. Algo que siempre proponemos con Leo es esto cuando van llegando los seres nuevos. ¿El cáncer es muerte? ¿O el cáncer es una oportunidad? ¿No? El cáncer es nacer, es renacer nuevamente. El cáncer es el mensaje de la enfermedad. Es esto, ¿no? Es lo que me viene a decir. Todo sucede de forma perfecta y por la mera evolución del ser. Capaz que ¿cuánto duele? ¿Cuánto tiene que doler para que empiece a cambiar, ¿no? Seguramente tiene que doler mucho más del esfuerzo que me genere el cambio a emprender. Entonces, tenemos todo el tiempo que querramos para involucrarnos en este camino hermoso de sanación
¿Queda grabado? Dice Graciela. Sí, lo estoy grabando. Ahora, después, cuando editamos y cuando compartimos, es otra cuestión, pero lo vamos a compartir. El grupo de WhatsApp va a quedar armado, el grupo del Congreso, y ahí vamos a seguir compartiendo y poniendo todo lo que puedan. Bueno, ¿no hay ninguna consulta? Sí, Me yo voy una con estilo. pregunta. Me Una voy bailando. pregunta. Sí, sí. De Joe Dispenza, deja de ser tú. ¿No hay un libro? Deja de ser tú es un libro, pero es una meditación también, ¿sí? Ah, También para cortocircuitar el subconsciente, que es lo que hace Joe, ¿sí? Hay también respiraciones donde indagamos salir del neocórtex, ¿sí? Respiraciones que hiperventilan, son respiraciones holotrópicas para el que quiere buscar. También hay laburos de los sueños lúcidos para laburar el inconsciente, porque las creencias se alojan en capas del subconsciente que desde el consciente se pueden laburar, pero es mucho más lento. Si hacemos laburo con el inconsciente, como puede ser desdoblamiento del tiempo, ¿sí? El que hace bio, ya sabe de lo que le estoy hablando, o sueños lúcidos, laburar con los sueños es lo que buscaron todos los maestros de psicología, todos los... Bueno, Anto, que estás escribiendo ahí, ¿ya respondí lo de ayer con la charla de hoy? ¿Ya está? ¿O quedo a la espera de que me digas? Porque lo que preguntaste ayer por el grupo, capaz que lo respondí hoy dando la charla. La realidad es una cosa y la verdad es otra, ¿sí? La realidad es lo que mis sentidos pueden llegar a percibir, es neutra, y la verdad es como yo miro. Y acuérdense la frase del budismo que quiere decir: el dolor es físico, el sufrimiento es mental, el sufrimiento trae confusión y la confusión trae violencia. Nosotros lo que podemos llegar es a cortocircuitar el sufrimiento, que es estar peleado con lo que es. Sufrir es estar en tensión con la realidad. El duelo dura hasta que yo lo acepto. Hasta que yo acepte, voy a vivir queriendo que las cosas sean como no son. Entonces, primero aceptación, luego alquimia, luego transmutación. Pero hasta que yo no le pongo, según Carl Jung, luz a la sombra, ¿sí? Hace un mes me diagnosticaron cáncer. Todo esto es nuevo. El entender, procesar, aceptar. Gracias. Gracias a ustedes por su gratitud. Vivir en estado de gratitud. Hay estados del ser, que bueno, esto se lo dejo como bonus track, tengo 5 minutos más. Hay estados del ser que crean la vibración correcta, ¿sí? El estado de gratitud, el estado de felicidad, son estados del ser, no son estados de la mente. No existe la felicidad en la mente, no existe la paz en la mente. La paz mental es como un café descafeinado, ¿sí? No existe la mente sin movimiento. No existe la paz en la mente, lo que existe es la tranquilidad. Sí hay estados mentales que inducen a estados del ser, ¿sí? Entonces, la gratitud, estar agradecido, con Pablito siempre implementamos esto, y la práctica, cuando están por despertarse, metan la mano en el plexo y hasta que no se sientan agradecido de que se levantó un nuevo telón, un nuevo día en esta obra tan hermosa, que algunos lo llaman vida, en este milagro, ¿sí? En esta experiencia kármica, hasta que no se sientan agradecidos, no se levanten, porque tenemos todo para hacer y para tener la vida que queremos ser, hacer y tener. Bueno, Paulín, me retiro con estilo. Me sobraron 4 minutos, hermano. Siempre me falta. Increíble. Me sobró. Bueno, gracias a todos. Estamos al habla. Mucho amor. Para donde hay amor hay vida. Dense amor. Lo que vemos en el cáncer es que todos los seres que tienen esta patología dieron mucho más amor del que tenían. Tienen una deuda enorme con ustedes, de darse amor, ¿sí? Eso que dieron, que están acostumbrados a dar, den vuelta al faro y sean luz también para iluminar caminos propios y ajenos. Sean eso que buscan en otros, seanlo en ustedes mismos. Respétense para quererse, para poder amarse. Gracias por compartir. Nos estamos viendo.